Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues comenzamos. Para las redes sociales, yo soy Sicomar Susano y pues por ahí nos contactamos recientemente y me parece que pues por ahí estás haciendo algunas cosas en internet, César. ¿Me podrías platicar un poquito para dar como una introducción? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Sé que eres enfermero, pero eres estudiante todavía. ¿Y cómo es tu inmersión, digamos, en el mundo digital, ¿no? ¿Me podrías platicar un poquito de esto? Hola, claro que sí. Antes que nada, un placer por la invitación y poder participar en este en vivo. Bueno, yo soy César Alfredo Palma Rodríguez. Me dedico a penitas a hacer lo que es el podcast. Más que nada, soy estudiante de enfermería. Me gusta mucho lo que es los temas de psicología, lo que es por ejemplo, temas como la depresión, trastornos mentales, ansiedad, más o menos los problemas de la vida, ¿no? Estudio enfermería, pero no tiene mucho, más o menos como un mes empecé esto del podcasting. Ya sabes, un rollo de volver a aprender de nuevo, micrófonos, ver qué temas vas a hablar y de qué pues va a estar orientado lo que es este tipo de podcast, ¿no? Claro. Entonces, curiosamente hay una chica que se llama Regina Carrot, no sé si la conoces, muy famosa, Mm, que es como una psicóloga. Esta ok. chica es una psicóloga que tuve, por ejemplo, cuando te rompen el corazón, cuando tienes problemas de depresión, ansiedad, cuando... Entonces, un día dije, y me acuerdo, dije así, oye, podría hacer lo mismo, digo yo así, y tal vez, pues, no de una manera como lo hace ella, que tiene cierta empatía y las cosas así, pero podría llegar a conectar con la gente. Entonces, subí mi primer episodio, se llama ¿Qué te detiene? En este episodio hablaba yo sobre las cosas que mayormente no nos atrevemos a hacer. En el podcast hablaba en este episodio, sobre cómo yo me atreví a hacer este, este podcast, ¿no? Esta sección, este hobby, que ahora con este tiempo lo veo más como un trabajo, algo que pues me encanta hacer. Y pues así. Claro. Oye, ¿cuál es la plataforma que usas? Veo que lo metes en Anchor, en Spotify, Sí, ¿no? sí. Sí, Ok. uso Anchor y tengo lo que es mi podcast en Spotify, también lo subo en YouTube, de vez en cuando lo subo, se llama La Batalla Contigo Mismo, y los Ok. estoy subiendo poquito a poco a otras plataformas. Claro, que esta manera que dices, en donde tú ves a alguien y lo quieres replicar, porque pues son temas que yo creo que consideras que le pueden beneficiar a otras personas, esto podría ser tu modelo de negocio, de hecho, o sea, tú eres una Sí, persona que le transmites a la gente temas de interés, ¿no? Temas que primero te interesan a ti y posteriormente se los transmites a más gente, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo sí. te ha ido con, bueno, yo tengo por ahí varios, o he intentado varios podcasts y varias cosas, nada menos estas entrevistas, pues a mí me gustan mucho porque aprendo mucho de las personas, pero por ahí tengo también una conferencia psicológica que hago yo solo y donde doy esas temáticas precisamente a las personas, ¿no? Por mi lado psicológico, pues entonces transmito cosas para de ahí también utilizarlo. Mi modelo de negocio es dar temáticas y de ahí captar también a mis clientes, ¿no? Porque al final de cuentas, pues a la gente que le interesa, pues ya me contrata para que le dé terapia. En ese aspecto, ¿qué beneficio obtienes tú de estas transmisiones de tu podcast? ¿Ya lo ves como un negocio? ¿Vendes mercancía? Porque mucha gente a veces ya a partir de ser conocido, pues vende mercancía o demás. ¿Cómo lo has utilizado tú? ¿En ese aspecto ya lo utilizas para otras cosas o todavía no? No, bueno, como nació esto como un hobby, algo que quería yo intentar, nunca lo vi con el sentido de monetizar, mucho menos de llegar a juntar alguna recaudación. Es todo comunitario. Me gusta mucho lo que es el tema de poder ayudar a las personas, ya que pues hay personas que no se atreven a hablar de lo que tienen, de lo que sienten, y tú lo entenderás siendo psicólogo, tienen algunos trastornos mentales. Entonces, lo que yo intento hacer en mi podcast es ir agarrando a esas personas que quieran abrirse conmigo y poder explicar a las otras personas que lo padecen que no están solos, que realmente pues van a tener el apoyo de otras personas que están pasando por la misma situación. Y yo poniéndome, por ejemplo, de ser una persona que padece depresión y ansiedad,
estoy haciendo el podcast, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer el podcast, otra persona puede hacer otra cosa que siempre ha querido hacer. Más que nada, lo que yo busco es poder conectar, hacer lo que es una pequeña comunidad de personas que les sirva, ¿no? Que a veces he tenido lo que son algunos oyentes, unos seguidores que me han dicho que el podcast le ha ayudado bastante a lo que es a poder tomar decisiones para poder salir en adelante. En este caso tengo el ejemplo pues, de una chica que decía en un live que hice con mi compañera Capsullo Martínez, donde esta chica me dijo que gracias a escuchar cómo es vivir con ansiedad y yo dar algunos consejos de poder contactar con los psicólogos, buscar ayuda, porque ya que si te desentiendes y empiezas a lo que es a irte hundiendo, no puedes salir adelante. Entonces esta chica pues me agradeció y pues yo sigo en contacto con ella, me volví su amigo. Trato más que nada de generar cierta confianza y cierto paso de poder canalizar a estas personas que no se atreven a hablar con psicólogos, terapeutas, para que puedan buscar ayuda. Oye, César, en este caso me mencionaste esa parte del padecimiento, ¿no? De la depresión. En lo personal, pues yo trato con muchas personas que lo tienen y en algunos es de manera temporal, otros lo tienen durante toda la vida y nada más como que van controlándolo. En ese aspecto, no sé si me puedes platicar a lo mejor en tu caso cómo lo has padecido, por algún trastorno por Claro. estrés postraumático, te ocurrió algo y de ahí se derivó la depresión, o hay personas nostálgicas, ¿no? Que toda la vida pues tienen este padecimiento y nada más, como te digo, lo van controlando. En tu caso, ¿cómo surge esta cuestión? O sea, ¿ya lo traías o te surgió por algo? ¿Se puede decir también? Claro, yo creo que fueron muchos detonadores, ¿no? Mayormente lo que, pues, yo soy una persona que era muy extrovertida, como mis amigos conocerán que me gustaba planear fiestas, convivios, salir, todo eso, sin darme cuenta yo a costa de llegarme a darme de baja de mi escuela, ¿no? De la universidad, porque la carrera, pues, me estresaba mucho. Yo estudiaba ingeniería en sistemas. Pasa de que, pues, al momento de ya, sabes, ya te imaginarás el rollo de los papás, que es la gastadera de dinero, no le echaste ganas y todo esto, pero tú sientes, no sé si te ha pasado alguna vez que sientes ese cierto punto que empiezas a perder el interés de todo. Entonces, yo sin darme cuenta fui perdiendo el interés de las cosas, sin darme cuenta ya no comía bien, ya no quería salir, me la quería pasar lo que es encerrado. Vino la pandemia también, que mucha gente, al igual que yo, me identifico, que no tener la pandemia te ayudaba a poder salir, a poder, pues más que nada distraerte, ¿no? Y ahorita con lo de la pandemia, pues me afectó en cierto sentido que me vi más recluido, pues las clases online me la pasaba pues acostado y no es el mismo, no tienes la misma facilidad que tenías antes de poder, por ejemplo, ir al parque, ir a pasear con tus amigos. Ahorita es un poquito más difícil y creo que cierta restricción me vino a afectar emocionalmente. Cuando yo ya no me levantaba, empecé a presentar síntomas de lo que es la ansiedad y la depresión. Primero fue la depresión. Fui perdiendo el interés de las cosas, fui teniendo lo que es insomnio, no dormía, no tenía ganas de comer, pasaba de que mi estado de ánimo cambiaba constantemente, me volvía una persona irritable, perdía la paciencia rápido, claro que no de una manera, digámoslo así, poco sana, pero sí era muy de querer las cosas al momento porque pues estaba atravesando esta etapa, ¿no? Me empiezan a dar lo que son los primeros ataques de ansiedad, que fue cuando yo dije, bueno, esto no está bien, ¿qué me está pasando? Dije, empecé a leer, empecé a buscar, me daba un pequeño pues dolor en el pecho, ¿no? Que a todos a todas las personas les da diferente. Como pues sabemos, todos somos diferentes, a mí me daba un pequeño dolor en el pecho, pinchazos, me faltaba el aire, me sentía que quería correr, no quería estar ni en mi casa, no quería socializar, no quería salir con nadie. Fue cuando yo pues fui viendo que, digo, esto no está bien, tengo que buscar ayuda. Entonces le comenté a mis padres pues siempre me han apoyado, que es una de las cosas que es más difícil decirle a tus papás, ¿sabes qué? Me siento así. O decirle a tu pareja o a tus amigos, tengo esto, pero no me explico por qué. Entonces tuve el apoyo y me ayudaron, me buscaron ayuda. Oye, y en ese aspecto, como lo mencionas, de repente no te das cuenta que estás inmerso en esto, ¿no? O sea,
como tú lo decías, te viene como esta sensación de que tengo menos ganas y demás, pero estás tan metido en el asunto, o sea, tú consideras que puedes con la vida, pero no te das cuenta que no estás pudiendo, o sea, que te faltan energías, que de repente, como dices, eres más irritable, te enojas más por las cosas, y esta es la cuestión por la cual es tan difícil de tratar una ansiedad o una depresión, porque la persona cree poder con la situación, ¿no? Y en ese momento cuando como dices, otros se dan cuenta, es cuando dicen, no, este cuate no está actuando como antes, ¿no? Antes era más positivo, antes era más Claro, enérgico, y cuando las personas alrededor se dan cuenta es cuando viene este asunto de, oye, ¿te puedo ayudar en algo? O como dices, te solicitan la ayuda. Yo, en mi caso, han venido personas que dicen, pues es que me trajeron, ¿no? O sea, ¿por qué te trajeron, no? Esa es la pregunta es claro, ¿por qué, no? Se dieron cuenta que algo está pasando contigo. Y ese es el problema, el gran problema de la depresión y de la ansiedad, que no lo aceptas, o sea, no te das cuenta de que lo tienes. No es como que te salga un granito y digas, ah, mira, tengo depresión, ¿no? O sea, por ahí claro. de hecho se contempla de hecho en estas, la verdad es que no conozco el término, pero ya se están haciendo en las neurociencias, en neuropsicología, este esquema donde te hacen una radiografía, tipo radiografía del cerebro, para encontrar si ahí se encuentra la depresión. Dicen que hay ciertos ya aparatos que ya pueden ubicar la depresión. Imagínate, ¿no? Lo que va a llevar esto Sí, en el poder ya detectar estos padecimientos y que ya no sea porque te sientes mal, sino porque estás pasando por una depresión, vete al claro, psicólogo, ¿no? Para que lo vayas sacando más rápido. Y no es más rápido, es una cuestión también que la gente piensa que siempre la pregunta más común es ¿en cuánto tiempo lo voy a superar, no? En realidad, pues claro. cuando estés listo, o sea, en este aspecto siempre les menciono esta parte de que les estoy dando un acompañamiento. Lo que voy a hacer contigo es un acompañamiento en donde poco a poco vamos a ir saliendo adelante, ¿no? Juntos. Es importante esta parte de que te sientas acompañado, ¿no? Y efectivamente ahí, en el tema de la depresión, pues las personas se dan cuenta, lastimosamente en terapia, las personas cuando se sienten ya un poquito mejor, dejan de venir, ¿no? O sea, y qué bueno, ¿no? Qué bueno Claro, porque eso te habla de que ya están bien y ya pueden con la vida, ¿no? Bueno, voy a cambiar un poquito el tema, sí, nos metimos al tema de la depresión, claro, es claro. importante. Y derivado de eso, me imagino que este es el origen de tu podcast. Pero me Sí, gustaría hablar también de este tema del aprendizaje dentro del podcast, porque te soy sincero, César, para mí fue un poquito complicado este asunto, siendo que ya había dado conferencias, que ya había dado pláticas, pero es muy diferente la interacción humana a pararte frente a una cámara y saber que del otro lado puede ser que haya gente o puede ser que no, pero que de algún modo esto se vuelve un producto que después tú lo puedes cortar y lo puedes estar publicando a las demás claro. personas los clips para que escuchen los temas de interés, ¿no? En ese aspecto, ¿cuál ha sido tu aprendizaje? ¿Tú ya sabías algo de tecnología? ¿Qué fue lo que aprendiste para poder hacer el podcast? ¿Me podrás platicar un poquito esa parte? Claro que sí. Mira, yo pues gracias a mi estudio que tenía en la universidad, que estudiaba ingeniería en sistemas y en la preparatoria estudié lo que es programación, pues estaba un poquito más familiarizado con lo que son los programas y todo esto, pero pues cuando entré de lleno no sabía ni que tenía que usar micrófono, qué micrófono comprar, si necesitaba el brazo mecánico o cómo cortar lo que son los sonidos exteriores, cómo poder hacer que mi voz suene más fuerte, más nítida. Entonces, lo que yo estuve haciendo fue ver tutoriales en YouTube porque es la mejor herramienta que puedes tener, pues hoy en día todo está accesible. Entonces, buscaba un video, ¿no? Ponía yo, ¿cómo hacer tu podcast? Y me salía en un famoso youtuber que no me acuerdo el nombre ahorita, pero se dedica a ayudar a otras personas para iniciar su podcast. Entonces, yo veía sus tutoriales, veía que primero tenía que crear mi cuenta en Anchor y así ir haciendo mi logotipo, que es una de las cosas más difíciles, hacer tu logo, porque tienes que pensar en tu marca, en cuál va a ser tu diseño, sobre qué va a ser tu podcast y todo esto, ¿no? Es algo que fui aprendiendo poco a poco, tuve que ver muchos pues, videos para poder saber qué tipos de micrófonos hay, cómo puedo hacer el tratado de lo que es el sonido, qué temas hablar, porque es
un poco difícil el poder planear lo que vas a decir en los episodios, ¿no? Tienes que hacer cierto guión como si fuera una historia, una película, tienes que hacer tu presentación. Es muy divertido. Para mí fue algo muy divertido. Siempre he tenido la facilidad de poder hablar, pues, de frente con las personas y poder, pues, improvisar y todo eso, ¿no? Pero sí me costó bastante el poder hablar. Me acuerdo que agarraba, grababa, cortaba, volvía a hacer y todo. Hasta que poquito a poco, pues, fue saliendo un poquito más, fluido, ¿no? Pero, pues, Claro. todo está en YouTube Y por ese lado, el lado humano, ¿no? Esta parte, la habilidad para hablar, ¿cómo lo fuiste puliendo, no? Porque, te soy sincero, yo con Instagram, mis Ujú. comienzos fueron con el minuto que te daban para poder hablar. Y entonces yo quería resumir muchas cosas en un minuto y eso me causaba ansiedad. Entonces, con el tiempo fue así como que, pues no necesariamente tienes que hacer un minuto, puedes hacer 20 minutos y más bien cortar un pedacito de un minuto donde dijiste una cosa muy importante, ¿no? Pero en ese momento yo no lo sabía, yo nada más pensaba que tenía que adaptarme al formato y hacer el minuto. Luego me la complicaron más porque ahora eran 30 segundos, ¿no? Entonces decía Sí. yo, ¿cómo es posible ahora? ¿Cómo voy a decir algo importante en 30 segundos? Ese aspecto, cómo te fuiste soltando como en eso que me dices, ¿no? ¿También tuviste esta problemática? Sí, al principio digamos que tuve el problema de que hacía mi intro un poquito más largo o todo lo que quería decir, entonces empecé a ver videos de otros podcasters y veía cómo podían hacer ellos para poder decir todo de manera pues más, ¿cómo decirlo? Más al grano, ¿no? Porque he escuchado podcasts que, por ejemplo, hablan de un tema y luego se desvían y se van desviando, entonces pierdes el hilo. Entonces, lo que yo intento hacer es decir qué es, para qué es, qué tipos hay, y para que la persona que lo está escuchando, pues diga, bueno, no sabía esto, ahora sé cómo tratar a mi familiar o a mi novia o a la persona con la que estoy, y quizás esta información le pueda servir a otra persona. Entonces, lo que yo buscaba es como hacer una pequeña telaraña donde se va pasando las cosas y sí, y algo que te quería comentar es que una de las cosas que más aprendí en esto del podcast es la empatía. Porque yo cuando hablaba con mis amigos, hablaba con otras personas y me decían cómo se sentían, yo digo, pues qué padre estuviera que una persona que pues tiene todo esto trate los temas de una manera más empática, que lo esté pasando y que estos temas. Entonces fui aprendiendo a, que hay diversas situaciones que muchas personas pueden llegar a pasar y sin embargo siguen de pie y siguen pasando. Entonces es lo que yo quiero como ir compartiendo, que puede salir adelante. Claro, y con el tema de la empatía me pasó, de hecho, cuando entré a terapia por primera vez, ¿no? Mis primeras veces en terapia, leí un poco más, me acerqué un poquito más al tema de la empatía y me daba cuenta de que ahí decía algo muy importante con respecto a la empatía. Decía, no basta con entender a la persona, también hay que hacerle entender que ya le entendiste, ¿no? O sea, es decir, hay que Sí, decirle un gesto, hay que tener una cercanía emocional, a veces bajar la voz, a veces asentar con la cabeza, a veces son varias técnicas como que es para que la persona se dé cuenta que lo estés entendiendo, ¿no? Hasta estos sí, cambios de tonos de voz en muchas ocasiones y efectivamente que a lo mejor nosotros nos toca trabajarlo en terapia, pero que también cuando ocurre este tipo de entrevista, que ya es el ejercicio de la entrevista, pues efectivamente ahí te vas dando cuenta de que vas puliendo ciertas técnicas y ciertas cosas que después claro, salen naturalmente, ¿no? Porque en realidad no nos percatamos cuando nos volvemos habilidosos. Te voy a poner un ejemplo de entrevista, ¿no? Cuando terminé la carrera o cuando estaba en la carrera de psicología, primer año, nos dieron una entrevista psicológica y nuestro ejercicio que hicimos en aquel entonces fue grabarnos con una cámara de esas de antes, ¿no? Porque ahora ya podemos decir que son de esas de antes, en donde la claro. ponías y te ponías a entrevistar a alguien, ¿no? Y esos fueron nuestros pininos, cuando en realidad hoy en día todo el mundo ya está haciéndose experto en entrevistas, ¿no? En ese aspecto, Sí. ¿cómo lo has vivido, no? O sea, el aspecto de la entrevista no sé si forme parte también de tu carrera, ¿no? De la de enfermería. Me supongo que sí, porque también tiene un lado muy Sí. humano. Pero en ese aspecto, ¿ya tenías nociones de entrevista o fuiste aprendiendo durante las entrevistas que has tenido? No sé si tu podcast se trate de entrevista o tú seas el que habla. Platícame un poquito de eso. Claro, bueno, mi podcast es un poquito variado, ¿no?
Mayormente doy temas, por ejemplo, de autoestima, de aprender a quererse, de que está bien, pues, cuando pierdes a una persona, cómo tratar las etapas y todo eso, ¿no? Entonces, lo que yo, pues, he aprendido conforme a esto es cómo poder conectar con la persona, porque es muy importante qué pregunta le vas a hacer y todo eso. Entonces, me ponía a ver entrevistas, buscaba en Google, buscaba en YouTube también y ponía, por ejemplo, podcast entrevista de ansiedad, depresión. Y agarraba estas como de base porque las preguntas son un poco más empáticas, un poquito más, por decirlo, fuertes, pero no tan fuertes hasta el grado de que puedas llegar a hacer sentir incómoda a la persona, sino que te agarre cierta confianza y solito se vaya desenvolviendo y se sienta cada vez más en confianza de poder compartirte todo esto. Y lo fui aprendiendo, no es algo que, pues, aún me falta muchísimo que aprender, claro, porque siempre vas aprendiendo cosas nuevas y hay todo tipo de personas que a veces son muy cerradas o a veces hay otras que son muy abiertas y tienen muchos temas para poder hablar en todos, pero es algo que se va aprendiendo. Oye, por ahí veía hace poco un fail, ¿no? Un fail de las entrevistas. Es a lo mejor lo conoces a García Toraño, un cuate que habla de deportes y Uh inició -huh. su podcast porque lo despidieron de ESPN y entonces este cuate anda haciendo ya su podcast entrevistando gente. Pero me llamó Uh mucho la -huh. atención y yo digo que es un fail porque el cuate, con tal de sacar el morbo a la entrevista, lo caché diciendo varias veces, oye, ¿cuándo fue la última vez que lloraste, ¿no? A su entrevistador, ¿no? Y el otro, no, pues es que ya soy muy llorón y demás, ¿no? Le contestaba el cuate el entrevistado. O sea, yo Uh generalmente -huh. lloro muy fácil y demás, ¿no? Y después ya habían pasado la pregunta y este cuate insistiendo, a ver, no me acordé, no sé si me lo dijiste, pero ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Y todo se refería a llorar, llorar, llorar. Porque, pues, Sí, sabes que ahí está la carnita, ¿no? Y cuando ves a una persona que está sacando los sentimientos, pues desde luego que esto llama la atención, pero tampoco es que claro. tu línea tenga que ser, tienes que hacer llorar a tu entrevistado, ¿no? En ese aspecto también, de hecho, recientemente, y son las cosas que a lo mejor como psicólogo me la paso observando esas cosas, me tocó ver otra, en donde otro cuate de La Rosa, no recuerdo, también es un entrevistador. Me gusta mucho ver a los cronistas deportivos porque entrevistan, y exactamente de ahí saco mucha carnita, ¿no? Y en ese Sí. aspecto, el cuate de La Rosa, que no recuerdo el nombre, iba a entrevistar a Hugo Sánchez y de hecho pues, el clip decía la vez que hice llorar a Hugo Sánchez, ¿no? Y entonces decía él, que cuando iba a entrevistar a Hugo Sánchez, él ya, como le decía, la línea de ESPN le dijo, tienes que hacerlo llorar. Y él dice, Órale. yo había preparado temas con referencia a su hijo, porque pues, a Hugo Sánchez se le murió su hijo. Entonces, él dice, pues es que tengo que lograrlo, entonces le voy a hablar de su hijo. Y dice que lo primero que le dijo Hugo Sánchez cuando lo vio antes de la entrevista, le dijo, nada más te pido que no hablemos de mi hijo, ¿no? Entonces, imagínate, lo desarmaron, ¿no? Y este cuate Sí, dice, y imagínate, yo ya había preparado un montón de preguntas con respecto al hijo para que de ahí se sensibilizara. Qué crueles, ¿no? Qué crueles, pero esa era la claro. línea que él tenía. Y por otro lado dice, y me salvó, dice, él mismo me salvó porque en un tema él habló de su hijo. Y dice, y ya pues dije, pues le voy a seguir preguntando, ¿no? Y le toca el tema de su hijo y dice que empezó a llorar Hugo Sánchez. Pero pues qué malo, ¿no? Lucrar con este tema. Claro. Desafortunadamente los podcasts de éxito, te has dado cuenta, son los que de repente tienen temas sensibles, ¿no? En donde hacen llorar a la Sí, persona, lamentablemente, sí. y esos son los que generan más like, más vistas. ¿Qué opinión tienes de esto? ¿Crees que sea correcto hacer llorar a las personas o en su defecto lucrar un poco con la temática de la sensibilidad? No, creo que lucrarte los sentimientos de una persona creo que está muy mal. Creo que si te hacen una entrevista, lo primero que te deben preguntar no es algo que pues te duela, ¿no? Que tenga ciertos dolores, sino que una persona está constituida por partes buenas, partes malas, por errores y perfecciones, ¿no? Entonces, si te lucras de todo esto, lo único que estás haciendo es ser una persona lo que es que quiere vivir de ese sentimiento, ¿no? Y lo hemos visto, como tú lo comentas, en muchos podcasts, en muchas entrevistas, e incluso en Facebook hemos visto esta de Lisbeth Rodríguez, creo que se llama.
que se dedica a hacer un poquito todo esto de las peleas y todo esto, que a la gente le encanta, lo que es el morbo de poder ver golpes, de poder escuchar gritos y todo. Entonces, yo siento que está un poquito mal el hacer eso. Si vas a entrevistar a una persona, sácale el lado bueno, búscale, no sé, por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿En qué te gustaría hacer? ¿Por qué estás haciendo esto? Cuéntame qué te apasiona. Entonces, esa persona se va a sentir súper más cómoda al vez de que tú le hables de algo que le duele y te hace una persona más genuina, que estás demostrando eso que eres, cómo eres tú, y vas a sacar lo mejor de esa persona. Es lo que yo pienso. Está muy mal. Claro. Tocaste el tema de Badaboom, ¿no? Que Lisbeth Rodríguez es la Sí, que les checa el celular, ¿no? A las parejas y rompe la relación. Y es un tema muy sensible y el cual yo les hablo mucho en la terapia a las parejas, porque también atiendo parejas, y les digo que efectivamente el celular viene a ser esta conexión con nuestra mente. O sea, es decir, se salió de la mente y lo metieron a un objeto. Y hoy en día nuestras fantasías, nuestras cosas, todas ocurren en el celular. Lamentablemente sí, a la gente no le han explicado que ese celular, pues hay que cuidarlo porque ese debería estar acá adentro, ¿no? Les digo siempre, debería estar en el claro. cerebro. Entonces hay que cuidarlo y es un tema totalmente de intimidad y es totalmente tuyo. Y por eso hoy en día están regulándose ya el tema de que nadie te puede checar tu celular porque efectivamente es una conexión de tu intimidad, ¿no? Y ya hasta hay Claro. leyes, ¿no? No sé si sepas, pero ya se puede demandar a alguien porque te checó tu celular sin tu permiso, No, ¿no? no sabía. Sí, las leyes regulan estas cosas porque imagínate, ¿no? ¿Qué sería si todos pudiéramos hacer lo que se nos diera la gana? Pues las leyes vienen y dicen, no, espérate, se pueden hacer las cosas mientras no afectes los derechos de otros, ¿no? Entonces, pues hay que ser perceptivos también a esto, ¿no? Y como dices, pues lucrar con la vida de las personas. Imagínate, ¿no? Esta de Badaboom haciendo que las personas pues terminen sus relaciones. Podrías ahí meterte un Claro, tema de que si ya estaba mal la relación o que está mal engañar o cosas por el estilo, pero es tu intimidad a final de cuentas, ¿no? Tú sabes hasta cuándo claro. la llevas a cabo o solamente se queda en el imaginario, ¿no? Pues bueno, voy a Lo primero que cambiar. debe de haber Sí, en una relación es el respeto. Respeto, claro. confianza, y tienes tu celular, perdón que te interrumpa, Ujú. si tienes tu celular tú como novio y todo eso, pues tener respeto a tu pareja, que no vas pues, a tener conversaciones con otras mujeres que sean comprometedoras, ¿no? Pero vemos en Claro. el tema de, pues, que sí, Badabón, pues, quizás saca todos estos temas en la flote y todo así, y a veces pues la gente le gusta todo lo que es el relajo, todo esto de ambiente de que qué pasará, el drama, como sabemos todo, pero pues sí, tienes mucha razón. Se lucra con el morbo, ¿no? A final de cuentas. Sí, Y como tú lo dices, a lo mejor las cosas interesantes, la gente inteligente, a lo mejor es más difícil como que esto llame la atención, ¿no? Porque también, siendo sinceros, a veces como que no queremos que al otro le vaya bien como buenos mexicanos, y entonces si otro está haciendo las cosas bien, pues mejor como que decimos, ese no hay que compartir su contenido porque lo hace muy bien, ¿no? Casi casi es el lema del claro. mexicano, ¿no? Entonces, nada más aguas con eso. Si vemos que alguien está haciendo algo bien, pues a lo mejor démosle like, ayudemos a compartir. Y la verdad es Claro, que eso beneficiaría a muchos contenidos de gran calidad, ¿no? sí. En ese aspecto, ¿cómo haces, César, para que tu podcast se generalice, se viralice? ¿Has pagado publicidad? En ese aspecto, ¿también haces clips y los publicitas? ¿Cuál es tu método para publicitar tu podcast? Mira, mi método es un poco más lento, pero siento yo que crea una comunidad pues más ¿cómo se diría? Más Arraigada, fiel, ¿no? ¿no? Exactamente. Entonces, lo que yo hago fue, lo comparto con mis amigos, le digo, oye, mira, me acabo de subir el episodio, no sé, por ejemplo, el último que subí de personas tóxicas, ¿no? Quizás te guste, puedes escucharlo con mucho gusto, y tengo muchos amigos que pues, gracias a su apoyo y todo esto, me han estado compartiendo con otras personas que quizás les interesen los temas que yo hablo, y mis propia familia me han apoyado en todo esto, porque entre sus amigos, sus conocidos, compañeros de trabajo, se han estado pasando lo que son mi podcast, y pues yo nunca llegué a pensar que pudiera tener hasta 100 reproducciones o 40 seguidores, ¿no?
Y sí fue algo muy, muy padre porque cuando vi que empecé como a empezar como a pegar un poquito, yo dije, oye, algo estoy haciendo bien. Tengo compañeros que les gusta, tengo otros compañeros que, por ejemplo, no les gusta, pero pues ya sabemos para gustos colores, entonces, pues ahí está, y para los que lo quieran escuchar, pues con mucho gusto, quieren hacer una entrevista o algo, y quieres participar un día, con mucho gusto estás invitado. Muchas gracias. Y por ahí, ¿cómo fue este tema? ¿Cuál fue el producto? ¿Cuál fue tu contenido más viral? El más viral, bueno, tengo dos que están empatados así, es el de cómo es vivir con ansiedad, que es de donde hablaba por ejemplo, estos síntomas, por qué se dan y todo eso, y el de la depresión que tengo con el psicólogo Milton Méndez, es donde hablamos con él del tema de la depresión, cómo se genera, por qué lo tienes, para que busques de esa cierta manera pues, ayuda, ¿no? Entonces la gente, pues veía yo como que les gustaba más ese tipo de temas psicológicos para poder entender pues nuestra mente, porque nuestra mente es como que a veces nos juega bien, a veces nos juega mal, podemos tener pensamientos negativos a veces estando bien, que es lo que las personas, por ejemplo, con depresión, con ansiedad, con cualquier trastorno tienen, que no simplemente les puede estar yendo bien en su vida, pero a veces hay algo como que, como decías tú, el ejemplo del barrito que te sale, hay algo que siempre te va a estar saliendo. Claro. Oye, en ese aspecto, también, ¿qué fue lo primero que te tuviste que comprar para digitalizarte? Me hablabas de este tema de que el micrófono. ¿Cuál fue tu primera Claro, inversión para poder medianamente como que hacer un poco mejor tu podcast? el micrófono. El micrófono, pues, como sabemos, hay variados, ¿no? Y uno como mexicano, como país, ¿cómo decirlo así? Pues no tercermundista. A mí no me gusta usar ese término porque pues, siento que es un poco como que rebaja, ¿no? Porque todos somos iguales y hay países que están más desarrollados, hay otros que no, pero pues México puede levantarse. Las cosas de que nos pueden levantar las personas que sepan hacerlo. Yo lo primero que hice fue comprar mi micrófono, aquí lo tengo en uno pequeñito, no sé si lo alcanzas a ver. ¿Es este? Ah, está padre, Me sí. salió alrededor de 1,200 pesos y pues grababa sin el trípode, grababa pues así con la base, no sé si se alcanza a ver, está chiquitito. Sí. Entonces empezaba a grabar, usaba el programa de Audacity, porque cuando comenzamos no sabemos nada de audio, nada. Entonces tienes que saber quitar los sonidos y todo eso. Y pues esa fue mi primera inversión. Luego me di cuenta que tenía un problema, que era el tamaño, tenía que acercarme mucho al micrófono, entonces dije, no, me compro un trípode, un bracito, algo para que me pueda ayudar. Y lo compré y afortunadamente en Mercado Libre o en el mercado del Facebook, pues hay precios muy económicos y accesibles para todos. Y es las únicas inversiones que he hecho hasta ahorita, y la computadora pues la laptop que tengo para poder hacerlo. Oye, en ese aspecto, ¿tú qué sabes de marca personal? ¿Te has configurado algún tipo de imagen para darle al público? ¿O simplemente te conectas y eres el mismo de siempre? ¿Cómo manejas esa parte de tu imagen personal? Claro, pues yo trato de ser lo más genuino, lo más yo que pueda, así me vean que, por ejemplo, esté tartamudeando o me vean de una manera que yo esté riéndome, porque yo soy una persona que le gusta mucho reírse, ¿no? Y cuando se pone nervioso se ríe. Y me han dicho que cierta energía que yo tengo, por ejemplo, a veces se pasa un poquito a la persona cuando me ven que los empiezo a hablar, que empiezo a compartir con ellos todo esto. Entonces, mi marca personal creo que sería serio, porque cuando una persona ve que eres tú, dice, no me está vendiendo un producto, sino que me está brindando su compañía, me está brindando lo que es él, y así lo veo, con imperfecciones y con todo lo demás, pero es él, y él me va a entender, y él no cambia, no es como otras personas, por ejemplo, un comediante que interpreta un papel o un actor que interpreta una película. Yo trato de ser yo, y así se acerquen lo que son las personas. Muy bien, César. Una pregunta respecto al tema Claro. de tu estudio. Me decías que habías estudiado primero informática o temas referentes a esto,
y después cambias a enfermería. ¿Cómo ocurre este cambio? ¿Te gusta la enfermería? Platica un poquito de este Sí, tema. claro que sí. Bueno, como todos sabemos, programación, ingeniería en sistemas, todo lo que es relacionado a informática, genera cierto estrés. Me doy de baja porque, pues más que nada, yo siempre he sido partidario de que si no te gusta algo, pues intentes cambiarlo si estás a tiempo, ¿no? Entonces, un día llega mi mamá y me dice, mira, me dice así, he buscado una escuela que pues está buena, tiene buenas certificaciones, tiene en esta carrera que es enfermería en obstetricia, que va guiado a los bebés, y pues de cierta manera siempre me ha gustado lo que es el tema de la salud, el poder ayudar a mis familiares, a mis amigos, a otras personas que pues lo estén teniendo. Siempre cuando tocaba poner una inyección a una persona, pues me fijaba así como para ver y aprender todo esto, ¿no? Me gusta el ambiente que hay de que poder cuidar a una persona y verla hasta su superación, y en este caso orientado a los bebés, que a veces puedes ver a los bebés y el momento del parto y que estás apoyando a esta persona y que ves la sonrisa de los papás y todo esto, pues es algo que pues me llamó mucho la atención, y poder compartir y poder ser, porque no sé si lo sabías, pero por ejemplo los doctores son como los maestros, ¿no? Y los alumnos son los enfermeros. Entonces en un hospital siempre dice a mi docente, Mirna, dice que siempre la enfermera es la que está a cargo de de los pacientes, pero el doctor siempre se termina llevando el crédito. Entonces, los enfermeros, pues ya hemos visto desde pues, hace mucho tiempo, tenemos a las parteras que están en los pueblitos y todo esto, pues siempre nos han dado este servicio que a veces tienen que hasta doblar turno y quedarse allí contigo para poderse quedar en tu pronta recuperación. Y es lo que más me gustó del ambiente de empatía que puedes desarrollar con tu paciente siendo enfermero, y poder conectar con esas personas, se me hace pues una experiencia muy grande, ¿no? Muy grata. Claro. Oye, y en ese aspecto, ¿por qué no estudiar más bien para doctor? O sea, sí me explicas todo esto, ¿no? A lo mejor hasta hay Claro, una cierta, yo diría como que ya tienes un apego, me supongo, por ese cuidado de los bebés y demás, claro. como me lo mencionabas, pero en ese aspecto, ¿por qué no más bien arriesgarte a ser doctor? O sea, ¿no te llama la atención o cuál fue ahí el asunto? Siento que siempre he sido una persona, y es algo que mis amigos pues siempre se han dado cuenta, que soy muy hiperactiva en el sentido que no me gusta estar sentado, me gusta estar ayudando, moviéndome, todo esto. Entonces, yo me fijé a costa de, pues, de unos conocidos que los doctores, algunos, no digo que todos, pero algunos mayormente están en su escritorio, están haciendo chequeos básicos y todo esto. Entonces, a mí lo que me gusta es como estar así todo el tiempo, de que me digan, ¿sabes qué? Fulanita de tal necesita, no sé, que le hagan un baño de esponja, ¿no? Y entonces el poder ayudar, el poder generar todo este vínculo con el paciente, y luego pues más adelante pues tener un familiar, en este caso pues mi mamá, que lo necesite, pues vas generando cierta confianza, cierto amor por tu trabajo. Me decían muchos mis maestros que a veces puedes estudiar para doctor, pero ser enfermero es mucho más que un trabajo, es una profesión, es algo que de vida, es como los psicólogos, y tú me lo podrás confirmar, que tienes cierta conexión con las personas, tienes cierto interés, cierto, no sé cómo explicarlo, vínculo que puedes llegar a formar. Entonces pues es una profesión, es algo que amas hacer y que puedes llegar a disfrutar, ¿no? Viene a ser una vocación, ¿no? Que sería como la palabra. O sea, se Exactamente. nace con eso, ¿no? O sea, a mí me decían mucho de chico que por qué confiaba tanto en las personas, ¿no? Y digo, si no hubiera confiado tanto en las personas, no me serviría ser psicólogo entonces, ¿no? Entonces, Claro. como dices por ahí, creo que va el tema de la vocación. Pero hay una cuestión, César. Yo me doy cuenta porque yo también hice mi servicio social en un hospital, en el hospital infantil, conviviendo con enfermeras, con doctores. Y me tocaba ver, no sé si sea el maltrato que reciben de los doctores, pero los enfermeros siento que se vuelven muy fríos. En ese aspecto, Sí, pues yo creo también porque tienen que tratar con las heridas, con cosas que requieren que hagas la manipulación correcta. Pero en ese aspecto,
bueno, ahorita que tú vas empezando, ¿a qué le atribuyes que la gente se vuelva fría como enfermero? Mira, pueden ser cosas, según lo que me han platicado mis maestros y algunos compañeros que ya pues laboran y están dándonos clases y todo esto. Pasa que muchas veces el enfermero se esmera, por ejemplo, en ayudar a un paciente y el crédito se lo lleva el doctor cuando el paciente, el enfermero estuvo todo el día o quizás estuvo un mes, 2 meses ayudándolo. A veces a los enfermeros se les maltrata igual. A veces hay enfermeros que son malos, nada más así, pues son fríos, no les gusta ese apego. O a veces hacer la misma, digámoslo así, la misma rutina de que haces las cosas y no tienes cierto crédito como un gracias de un paciente o algo así, creo que te van volviendo una persona fría. Igual perder a pacientes creo que te genera cierto conflicto, pues vamos a decirlo así, mental, porque te empiezas a acostumbrar a ver a fallecer la gente. Hay una técnica que se llama el postmortem, que tienes que envolver a lo que es al paciente cuando ya está en cierto grado de que acaba de morir. Entonces, pues sabemos todos, no sé si algunas personas lo sepan, pero cuando un ser humano fallece, tiene, no sé, un lapso de 10 minutos para poder acomodarlo y donde está blandito. Entonces, pasando los 10 minutos ya se vuelve rígido y no puedes manipular lo que es el cuerpo. Entonces, dice mi maestra que cuando esta persona esté fallecida, nosotros pues debemos empezar a hablarle, empezar a decirle, señora Juanita, la vamos a empezar a poner en posición supina, se va a encontrar, en este momento la vamos a empezar a envolver con esto, le vamos a hacer un pequeño baño, porque a veces se les baña, como me comentan, para que se prepare. A veces antes de llevarlo a la funeraria, pues se le tiene que entregar a lo que es a los familiares de una manera presentable, que se vea que se le trató bien, hablarle, porque nos decía la maestra que el último sentido que se va es el oído. Entonces, si nosotros le empezamos a hablar a esa persona, pues ciertamente el cuerpo empieza como a reaccionar y empieza como a sientes ese cariño que le estás hablando, no a un objeto que ya no está animado, sino a un ser humano que pues desgraciadamente falleció, y lo estás teniendo que apoyarlo en este sentido con la técnica. Claro, es muy interesante, de hecho sí, esto daría para muchas temáticas, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, en esta cuestión también me tocó ver, o tuve una amiga enfermera, trabajé en el DIF de aquí de mi ciudad, y esta enfermera me decía de cómo ella se fue, que ella era dura, dice, yo era dura antes con mis pacientes, dice, pero de repente pues me tocó cuidar, o que cuidara a otra enfermera, a mi mamá, a mi hermana, y entonces ahí fue donde me vino el remordimiento de, ay, qué mala onda, me he portado mala onda con algunos pacientes, e imagínate, ahora pido que alguien cuide a mi mamá o que cuide a mi papá, y desde ahí dice que se ha sensibilizado y que entonces ya entrega lo que quisiera que le dieran a un familiar, ¿no? Y yo creo que pues por ahí viene, y ella de hecho se puso a estudiar mucho el tema de la tanatología, y desde luego, de verdad que las personas se les irradian esa nueva forma de ser, y tiene un don de gente que sinceramente ya el tratar con esta persona te hace sentir bien, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con eso, con el desarrollo humano que se fomenta, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo trabajas tú tu desarrollo humano? Platícame un poquito, César, para estas temáticas que das, la terapia, pero no sé si hagas algo más diferente a la terapia que has tomado. Yo, por ejemplo, ahorita inicié con mi compañera Capsullo Martínez, iniciamos un grupo de pues autoayuda, ¿no? Por así decirlo. Ella es psicóloga clínica, entonces ella, de la parte de lo que es psicológico, ella apoya y yo apoyo con consejos, tips, todo lo pues en base a mi experiencia, porque pues no soy un profesional, por así decirlo, de psicología, más tengo cierta experiencia en algunas áreas, en algunas cosas. Entonces trato de apoyar en esto. Comento mucho en lo que es en algunos grupos de depresión, ansiedad, para dar consejos, ayudar a que salgan adelante. Y esto me ha ayudado a que pueda pues a tener cierto amor hacia las personas, de poder hablar con ellos, entender, porque hay muchas personas que no tienen con quién hablar.
y desgraciadamente pues los seres humanos pues a veces pasamos por estas etapas solos o acompañados con nuestros familiares y no nos saben entender, o quizás pues en sus tiempos se veía pues otras tipo de cosas que si tenías depresión o tenías ansiedad o tenías algo, una tristeza, estrés, lo veían como que algo mental, ¿no? Y muchas veces no es eso, a veces te falta la serotonina, la dopamina en tu cerebro, y no es que realmente tú lo tengas así, sino que esa pequeña sustancia que te falta, pues es lo que no te hace poder ser feliz o generarte todo esto. Claro, ¿no? Ojalá y fueran inyectables, ¿no? Así como que, ya Sí. estoy bien, ¿no? Pero, sí, Sí. entiendo esa parte porque a lo mejor en mi propia persona pues también lo he llegado a sentir o lo he llegado a tener, pero, y yo suelo decir esto, es que es una sustancia que se fue, nada más nos abandonó, o sea, y en ese momento no puede hacer nada hasta que se recupere, ¿no? ¿Y cómo se recupera? Pues en base a hacer ciertas cosas, ciertas actividades que te hacen volverte a restablecer, ¿no? Claro. Tu entorno se vuelve más favorable y entonces eres una persona que entonces tiende a salir nuevamente al sol, ¿no? A asomarse y sentir cómo se siente el sol, ¿no? Más o menos así uno se va recuperando, ¿no? Cuando empiezas a voltear Claro. y dices, mira, el día ya está bonito otra vez, ¿no? En ese aspecto, con el tema del podcast, ¿cómo Claro. va más bien del tema de la comunidad que tienes en internet, del Facebook, ¿cómo se llama? El Heliótropos, o ¿cómo se llama? El que me invitaron Se llama recientemente. el tema que, por ejemplo, bueno, hay dos podcasts, ¿no? Más o menos así, ¿no? El mío, el personal, es La Batalla Contigo Mismo, y bueno, no es un podcast, es un evento que tuvimos que se llama Escalemos Juntos, donde tratábamos con mi compañera Capsuyo, tratábamos de abarcar que las personas pues se acercaran a nosotros a hacernos preguntas, a contarnos un poquito su experiencia, y pues irlos acercando a que si sentían algún desequilibrio, ya sea emocional o sentimental, pues acudieran con el psicólogo y les dábamos, por ejemplo, nuestra experiencia, nuestros tips. Es básicamente lo que pues buscábamos, y gracias al apoyo de mis familiares, de mis amigos y de todas esas personas, pues fue llegando a un poquito más de gente y así, y fueron como que retroalimentando lo que es lo que querían de estos temas. ¿Qué fue primero, el podcast o tu grupo de Facebook? ¿El grupo de Elianciosos o cómo se llama? Ansiosos. Elianciosos, ajá. ¿Qué fue primero? Sí. ¿El podcast? Mi podcast, sí. Ajá. El podcast fue, pues como te platicaba, fue vamos a decirlo así, una terapia para mí. Desde niño yo veía aquí en Chetumal, hay un grupo que había antes, una pequeña, no sé cómo explicarlo, pero que puso el gobierno, que se llamaba algo del agua, no me acuerdo muy bien, ¿no? Entonces, a ciertos niños, los días sábados ibas en este lugar y te ponían la actividad de poder hablar por radio. Entonces yo siempre decía, desde niño decía, qué padre sería poder participar en un programa de radio y poder hablar y todo eso. Entonces siempre me gustó lo que es el poder hablar, poder transmitir, poder hacer que las personas se sientan escuchadas o compartir temas más que nada, porque pues yo soy una persona que tiene pues 24 años y quizás mi experiencia que yo tenga, una persona que de mayor edad o de menor edad pues es mucho mayor, ¿no? Entonces es más como poder compartir todo esto, y luego salió lo que es el grupo. El grupo salió, pues yo le mandé un mensaje a mi compañera Katsu y yo le dije, oye, ¿te gustaría participar en un podcast? Vi que eres pues psicóloga clínica, no sé si tengas algo para enseñarnos, compartir tu experiencia. Y pues después fue el live, y luego salió lo que es el grupo, donde muchas personas, pues desgraciadamente en estos grupos, ¿no? Se promueve mucho la negatividad de que me siento así, y otras ponen yo igual, y no te ponen, por ejemplo, pues no estás solo, ve a salir, ve a hacer ejercicio, porque el ejercicio es un motivador muy grande, te empiezas a sentir más activo, te empieza a generar lo que es la dopamina, serotonina, y pues el estar activo te promueve más el poder salir adelante, ¿no? Claro, claro, es lo que mencionaba hace rato de que sales al sol con eso, ¿no? O sea, el sol también tiene un componente, ¿no? Me parece que es la vitamina A o algo así que te da el sol. Es la D, creo, la D. ¿La D? Ajá. Y hace que te sientas también activo, o sea, que empieces a tener esa actividad. Y en días como estos o en épocas como estas tan frías,
el cuerpo tiende también a deprimirse, ¿no? Entonces, por eso es que es importante nuestros baños de sol, ¿no? De repente recordar estar hidratado, estar nutrido, o sea, son cosas que a veces la gente normalmente considera como comunes, pero que tienes que seguir haciendo, porque seguramente en el encierro, pues uno tiende a no recordar que hacía esas cosas comúnmente, ¿no? Como comer nutricionalmente o en su defecto los baños de sol. Ahora que la pasamos encerrados, todo el día encerrados y ni siquiera salimos tantito ahí a tomar el sol, ¿no? Y eso nos hace tanto bien. Pero bueno, vamos a tocar el tema. ¿Cómo funcionan los grupos de internet? En este caso, los etianciosos, que me acabo de integrar, de hecho, recientemente. Bienvenido. Sí, muchas gracias. ¿Cómo lo manejan? ¿Ustedes invitan aleatoriamente a gente o la gente que surgió en el podcast los invitan a ese grupo? ¿Cómo se maneja esta cuestión del grupo en Facebook? Claro, bueno, nosotros, o mayormente mi compañera Katsuyo, trata de ver a las personas que están, pues, mentalmente más inestables, ¿no? En el tema del suicidio, en el tema de tener depresión severa o quizás ataques de ansiedad. Ella lo comparte, yo también trato de compartirlo, pero es un poquito imposible a veces y pues no me va a dejar mentir, leer muchos comentarios, leer todo, ¿no? Entonces, pues tenemos la facilidad de que, pues como somos personas, es lo que te comentaba un poquito, que pasan por esto, la gente pues nos aprecia un poquito más porque dicen, él está haciendo, decía mi compañera Katsuyo, él está haciendo un podcast y yo qué estoy haciendo. Y yo le decía, es que hay que aprender a no compararnos, le digo. No, le digo, yo puedo hacer mi podcast, tú puedes hacer tu podcast, le digo. Todas las personas podemos hacer el podcast. Hay otras personas que, por ejemplo, yo tengo mi jardín y yo soy muy feliz con mi jardín porque pues lo estoy haciendo yo solito y estoy creciendo mis plantitas. Hay otras personas que pues hacen levantamiento de pesas, otras que les gusta correr, jugar fútbol, jugar videojuegos. Entonces hay muchos variados. Entonces nosotros lo que hacemos es, te unes al grupo, te damos la bienvenida, te damos la facilidad de que si quieres contar qué tienes o cómo te sientes, cómo te fue tu día, porque te comentaba que hay personas que son muy solitarias, entonces no tienen a sus familias, no tienen amigos, porque creo que lo principal es rodearte de buenas personas, ¿no? Hay personas que te sumen y no que te resten, entonces lo que nosotros buscamos es crear una pequeña comunidad que si, por ejemplo, te regañaron en tu casa o tuviste una pelea con tu pareja o hasta estás deprimido y no sabes por qué, pues allá las personas que quieran pueden compartirte su experiencia o aconsejarte, porque muchas veces un extraño te puede animar y pocas veces un familiar te va a entender, pocas veces a veces estás en un error y no te das cuenta y viene otra persona te dice, mira, yo ya leí lo que pusiste y yo creo que tú estás mal, mejora esto, como pasa en Reddit. No sé si alguna vez has entrado en Reddit y preguntas algo y enseguida un montón de extraños pues de manera anónima te empiezan como que a dar consejos y a decirte que estás bien y que estás mal. Es básicamente lo que buscamos nosotros, crear una pequeña comunidad que sea fiel, pero que tengan superación, que nos compartan sus historias de superación y cómo lo están pasando. Muy bien. Y en ese aspecto, pues, creo que a veces esto se vuelve muy complejo, cosas simples para otros, ¿no? Por ejemplo, el tema, cuando comenzaron las comunidades ahí en Facebook, pues se utilizaron para muchas cosas. De hecho, yo estoy ahí agregado a muchos grupos de ventas, generalmente de ventas, cuando en realidad a lo mejor este tipo de productos estaría, como dices tú, más apegado a creadores de podcasts o demás, que ya poco a poco me he ido sumando, pero por ahí en muchas ocasiones no sabemos lo que tenemos, ¿no? O sea, se manejan tantas cosas en internet, las nuevas aplicaciones vienen con tantas ventajas, esto que decías de la aplicación para manejar lo del audio y demás, y hoy en día ya todo lo puedes hacer por el celular, ¿no? O sea, me llamó la atención porque yo tenía recientemente, hace, ¿qué será? Unos meses me compré un celular otra vez y ya tenía 2 años con el otro celular y pues el otro ya no me estaba dando la capacidad. Ahora que compro de repente veo que ya hay nuevas aplicaciones y sí dependen del celular para que puedan funcionar, ¿no? Y antes, pues yo tenía, por ejemplo, yo trabajaba con la plataforma del Sony Vegas, pues para hacer las ediciones y demás. Y hoy en día me doy cuenta que todo lo podría hacer por el celular, ya no necesito en la laptop tener algo, ¿no?
Pero bueno, eso es lo que nos va trayendo la nueva tecnología. Hoy en día ya están hablando de las nubes de información y de que si ya tenemos procesadores ya más grandes, ¿no? Y en ese aspecto más bien Claro. ahora nos va a hacer falta cerebro para poder tener dotar de esa capacidad, Sí. ¿no? Y habilidad, ¿no? Pero pues bueno, o sea, eso es lo que se viene, la nueva tecnología. Voy a ir cerrando, César, te había mencionado de hacer una hora para esta entrevista. Me la pasé muy bien, fue muy agradable tu presencia, la información que me das. Y me gustaría ir cerrando con algo que generalmente les digo a las personas. ¿Alguna pregunta que no te haya hecho y que tú consideres que sea información valiosa que tú quieras que tu comunidad o las nuevas personas que nos vean quieran, sepan de ti o de lo que haces? Pues, por ejemplo, yo soy una persona normal. Bueno, me considero normal en el sentido de que, así como estoy haciendo un podcast, así como soy un estudiante y que, pues, trata de abarcar estos temas, de poder conectar un poquito, ¿no? Pero básicamente, si te encuentras en cualquier situación y estés así, acércate, pide ayuda y no estás solo. Todas las personas somos un mundo, muy diferente y todos tenemos nuestros problemas y nuestras cosas, pero vas a salir adelante. Y pues creo que sería todo. Claro, ¿y algún podcast que recomiendes o algún libro para leer o alguna cuestión que tú recomiendes para, a lo mejor para este tema de los podcasts o para otras cosas, ¿no? A lo mejor algún contenido que tú digas es muy valioso, deberían de escuchar esto, algo que puedas recomendarnos. Claro que sí. Por ejemplo, está un podcast muy famoso que creo que lo deben de conocer, que se llama Entiende tu mente, que es una psicóloga que habla de todos los temas, ya sea matrimonio, de amor y todo eso. Y trata como de enseñarte desde el sentido de cómo funciona tu cerebro y qué información, cómo debes actuar y todo esto. Muy bueno y muy recomendable. Y usen YouTube, busquen cualquier duda que tengan YouTube, pues tenemos la tecnología que está al alcance de nuestras manos ahorita, que puedes hasta aprender a hacer una mesa de madera desde cero, hasta poder hacer, pues en este caso, el podcast y tener esta herramienta como estamos utilizando ahorita, que es el en vivo, ¿no? Claro. Y en ese aspecto, ¿cómo te pueden encontrar en la comunidad para tus podcasts? ¿Cómo se llaman? Recuérdanos dónde los pueden encontrar y también a ti cómo te pueden contactar. Claro que sí. Mi nombre en Facebook es César Rodríguez o puedes encontrarme también como César Palma. Tengo, pues, si ves mi cara ya aparece con una playera pues, blanquita, ¿no? En Spotify estoy igual como La Batalla Contigo Mismo, que es mi podcast, y estoy en Anchor también. Y próximamente iré estando en otro, en Twitter, y en Instagram pues puedes encontrarme como pal-césar97 y puedes mandarme un mensajito si quieres, pues solo seguirme. Ya estoy subiendo pues diario, pues intentando compartir porque es algo muy difícil, ¿no? Que mucha gente pues comparte hasta si está tomando el café o si salió hoy y todo eso, pues estoy intentando incorporarme en eso, pero con mucho gusto, cuando necesiten algo pues pueden mandarme o sus comentarios, más que nada, lo que quieran compartir conmigo, yo estoy ahí. Muy bien, pues bueno, te agradezco mucho, César. También a mí si me pueden encontrar como Psicomar Susano en todas las redes, ya estoy también hasta en TikTok, ya me metí a Quai, a donde sea, ¿no? Pero también, muy importante, esta repetición de este podcast lo pueden tener también en, en YouTube, en Biblioteca Psicológica Virtual. Y también me pueden encontrar en podcast Perspectivas Psicológicas en YouTube, ¿no? Adicional a Psicomar Susano. Así es que, pues por ahí sería todo. Te agradezco mucho. Y pues por ahí tenemos también una entrevista próxima con Katsuyo. Entonces, pues muy interesante. Creo que es el día lunes. Gracias a ti por la invitación. Nos vemos entonces. Que tengas un excelente día. Claro que sí. Dale, muchas